buenas tardes tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, con diversos temas que pueden ser de su interés. Lo mismo es de hablar de noticias de las investigaciones que se están haciendo en la Ciudad de México contra algunos exfuncionarios panistas como el Suárez, secretario particular de Calderón, y hay mucha información, pero en esta ocasión no traemos ese cassette de información, no lo dudamos, lo tenemos en la mano, pero el tema que nos parece más interesante es precisamente la vacuna de la esperanza. Y para ello he invitado al doctor Pilar Guzmán Taboada. Pilar, qué bueno que estás con nosotros. Él es presidente de las universidades y Centro de Educación Superior en Sinaloa, pero también es de Universidad Nexum de México. Pilar, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a tus seguidores en Brecha y Brechando. Y la verdad que sí me siento emocionado, muy contento de estar saludándote por esta vía otra vez, por la vía cibernética, por la vía del internet, por la plataforma. Y también a quienes nos están acompañando de donde estén, en su auto, en su casa, en su oficina. Me da mucho gusto estar contigo y defendiendo también este lazo de amistad de hace muchos años, ya casi 40 años. Casi 40 años. La verdad que debo decirle al auditorio, Pilar es un gran amigo de hace 40 años. Él es un matemático, nada tenía que ver con nosotros los reporteros, los informadores, los jefes. Yo estaba de jefe de información de la cadena del periódico Noroeste en ese entonces. Y bueno, era estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Pilar pues era el director de la dirección de escuelas preparatorias. Ahí estaba con pues con muchos de los conocidos hasta el momento, ¿verdad? Son muchos años, Pilar. Muchos años, la verdad que estamos hablando de hace 40 años, sí. Sí. Y exactamente 40 años, ¿eh? A nosotros nos convocaron precisamente en la Semana Santa, en la Semana Mayor de 1981, sí. Hace 40 años, a formar aquel proyecto de esperanza de consolidar el desarrollo de la universidad, de la elaboración de los planes y programas de estudio del bachillerato único universitario. Y nos convocaron a en aquella época, a un conjunto de maestros de la universidad en el sistema del bachillerato, precisamente para darle forma al proyecto, a una incipiente administración que estaba encabezando el ingeniero Eduardo Franco. Y quien nos convocó se creó el departamento de la Dirección General de Escuelas Preparatorias en aquel momento, la dirección desde su inicio, con Jesús Enrique Ruiz Cortés, que era director de la Escuela Preparatoria Flores Magón, parte de la Preparatoria Central, que es la preparatoria de mayor tradición en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán. La mayor tradición en general es la Preparatoria Rosales en Mazatlán, que se fundó junto con el Liceo Rosales. Pero en Culiacán, en el centro educativo por excelencia actual, es la Preparatoria Central, y ahí nació la Preparatoria Flores Magón, y desde ahí se generó la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Oye, historia, testimonios de vida, y me da mucho gusto mencionarlo y recordarlo también, y pues como una efemérides de hace exactamente 40 años, Antonio. Y ahí me tocó conocerte, sí, porque tú fuiste de aquella comisión extraordinaria para darle forma a los planes y programas de estudio del área de filosofía. Sí. Porque era la primera generación que estaba generándose en la Universidad de Filosofía y Letras, y qué mejor que esos cuadros, pues estos cuadros académicos de alto nivel en otros campos también de los saberes, y que confluyeron en
en la formación de licenciados en filosofía, la primera generación. La primera generación. Fíjate que yo la recuerdo con mucho cariño. De ahí, yo ya tenía muchos amigos ahí ya. Todos ya habían cursado de alguna manera alguna carrera. Ya había maestros muy distinguidos de la Universidad Autónoma de Sinaloa que se metieron a estudiar filosofía. Te voy a dar un dato que pocos conocen. Cuando se abrió el primer día de la universidad, resulta que fuimos 125 gentes a tomar clases a una aula de filosofía. Entonces, pues el aula era insuficiente, pero afuera del aula había gente colgada de las ventanas, por la Ángel Flores y por adentro de la casa donde estaba ubicada. Ahí había gente, entre otras que yo me acuerdo y que fueron mis compañeros de carrera, pues un maestro de español como fue Utilberto Rojas Osuna. Utilberto Rojas Osuna, ¿cómo no? Y mi compadre después, ahí conocí a Miguel Berumen, un hombre luchador, un miembro que fue de la Liga 23 de septiembre, un dirigente fuera de serie, con una... Era muy astuto, muy inteligente, muy astuto. Sí, Miguel Berumen, guasavense, con una ironía que hacía a veces enojar o hacía reír, dependiendo cómo la usara. Usaba a veces la ironía de que estaba muy dientudo. Y bueno, le hizo bromas a unas dirigentes, así, le hizo cosas, ¿no? Pero, así como Aristeo Romero. Aristeo Romero, un intelectual de qué época, cómo no, ya formado. Sí, el doctor Medrano, Francisco Medrano. Psiquiatra muy prestigiado en ese momento también. Era un psiquiatra que ya era doctor en psiquiatra. Ya traía la carrera de medicina general, traía muchos estudios. Medrano, Villegas, los dos Villegas estuvieron. Los dos Villegas, Ricardo Villegas y... Ay, no se me acuerda, ahorita se me acuerda otro nombre. Los dos Villegas. Los dos Villegas, los Villeguitas le decíamos. Los Villeguitas. Y bueno, pues tuvimos un desfile de maestros, un desfile porque el salón era muy exigente. Entonces, un maestro que fuera a echar rollo, reventaba. Y vinieron de la UAM, vinieron de la UNAM, vinieron de varias universidades y la verdad es que muchos, creo que en los primeros 4 o 5 meses desfilaron más de 20 maestros que no aguantaron el ritmo con ese grupo. No, ustedes le dieron a ese grupo un ritmo académico muy alto y por eso fue tanta deserción, porque venían muchos muchachos de preparatoria que también ingresaron y no soportaron para esta generación ese ritmo del rigor académico que ustedes le imprimieron, precisamente pues que eran gente formada. Así es. Que ya tenía su vida profesional hecha en otro campo y que prácticamente estaban ahí como aquello que debieron haber estudiado y que era complementario a todos los saberes, filosofía. Sí, fue una extraordinaria experiencia. A mí siempre que me preguntan, alguien, ¿qué estudio? Yo siempre le digo, estudia filosofía. No es para ganar dinero, no, es para ti. Porque la filosofía la puede estudiar el doctor, el ingeniero, el agrónomo, el artista, porque es la ciencia de las ciencias. Entonces, creo que si tú tienes deseo de tener conocimiento, pues ahí la vas a tener. No importa cuál sea tu formación técnica u oficio que tengas, ¿no? Eso es muy interesante, Pilar. Y nos tocó hacer aportaciones muy importantes para la transformación de los programas de las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Esa fue la gran aportación y parte de la tesis con la que nos calificaron. Sí, porque el área de filosofía eran dos asignaturas del campo de la filosofía, literalmente se llamaban filosofía, pero también abarcaba la asignatura de ética y Ética. también la asignatura de lógica. Era una columna vertebral en el mapa curricular del bachillerato único. O sea, filosofía se llevaba en diferentes formas en el bachillerato en el primero y el segundo año. Sí, sí. Y 4 semestres era el área de filosofía, me acuerdo perfectamente bien. pues desde ese entonces, Pilar, me da mucho gusto y la verdad que es muy grato poder platicar contigo. Tenemos, pues yo desde ese momento ya empecé a tener las raíces universitarias y hasta la fecha, ahorita no estamos en Radio Universidad por las circunstancias, pero ahí dejamos el programa Brechando ya armado y con una buena penetración. Así es. Es, Ya tenemos un poco más de años en pandemia, tú, ¿eh? Antonio. Sí, Y este año ha sido, pues, especial en la vida de todos nosotros, en todo, hasta en la forma de vivir los paradigmas de la vida, el cambio necesario de paradigma de lo cotidiano. sí. Ha sido mucho aprendizaje este año, muy esperanzador de que las cosas, yo estoy plenamente convencido de que después de esta pandemia, después de tanta tristeza de ver familiares que han quedado en el camino, de ver aspectos de desarrollo personal en la parte del empleo, de lo laboral, de las formas en que se han generado nuevos estudios, nuevos planes y programas y nuevos procesos de aprendizaje. Creo que después de esta crisis, por decirlo de algún modo, va a generarse un hombre nuevo. Va a generarse un hombre nuevo porque el paradigma del tener que estaba dominando esta pandemia nos vino a quitar la soberbia de que entre más tiene, más vales. Es Y de que el correcto. ser humano se hizo tan frágil ante un organismo monocelular o monomolecular que, pues mira, supuestamente la máxima expresión de la materia desarrollada, altamente desarrollada del hombre, se conmueve y se repiensa, por decirlo de alguna manera. Hay mucho en este momento, mucha amplitud de conciencia de que seguramente la realidad que conocimos va a generar otra realidad sumado a lo que nos ha tocado vivir el último año. Y siempre estoy convencido de que habrá algo nuevo mejor para el desarrollo del ser humano, mejor para ser mejor persona, tú, Antonio, en todos los ámbitos de los quehaceres del ser humano, como ente individual, como ente interpersonal, como ente social, como ente en interrelaciones y como ente político. Todo se está moviendo, todos los paradigmas. En cierto sentido vamos a regresar a los clásicos como para resignificar el sentido de lo que es el ser humano. Y sí, habrá hay nuevos horizontes de transformación y hay nuevos horizontes de ser cada vez mejor personas, más tolerantes y más amorosos en términos generales. Es un experto en biología del amor. Él dice que el amor es reconocer al otro como un legítimo otro en la diferencia. O sea, el sentido de la tolerancia y de la aceptación del otro, la inclusión del otro, sentirnos incluidos, sentirnos reconocidos, que nuestro rostro se vea. Vamos a comenzar a ver al otro de otra forma. O sea, nuestra mirada va a cambiar cuando tengamos la posibilidad del encuentro. En nuestros ojos, en nuestra expresión visual, va a haber otro contenido de energía
saludando al otro con el afecto. O sea, va a cambiar nuestra mirada, va a cambiar nuestro rostro y va a cambiar, decirlo va a cambiar es porque ya cambiamos y estamos cambiando. Va a cambiar la forma de expresarnos el afecto, cada vez más con la mirada y cada vez más con el contacto. Como sea la nueva realidad, la realidad que nos está construyendo esta pandemia, que nos está orillando a construir esta pandemia, Antonio. Y serán mejores días y mejores formas de llevar la vida. Estoy convencido de ello. Tanto dolor no es gratis, tanto cambio no es gratis. Es precisamente el renacer de un modo esperanzador, mejor el sentido de la familia, mejor la redefinición del sentido de pareja, mejor la redefinición del ser con el otro. Estoy completamente convencido. Y ahí va aparejado el quehacer de la universidad, es resignificar en base a lo humano todos los procesos educativos y todas las propuestas de propuestas académicas para transformar o para consolidar lo ya hecho. Se van a generar y se están generando nuevas vocaciones para el desarrollo laboral, para el desarrollo de la persona y para el desarrollo político, para el desarrollo social. Yo creo esperanzadamente viene un mundo mejor. Estamos en el umbral de un mundo mejor, que qué bueno que a nuestra generación nos está tocando, Antonio. Mira, tanto que nos ha tocado vivir desde la regla de cálculo, quienes estudiamos alguna vez ingeniería, hasta tantos procesos que en la mano podemos llevar la oficina completa. Pero vienen más cosas mejores. Oye, Pilar, este es un aprendizaje de un año intenso, encerrado, donde hemos hecho en cada uno de los hogares una reflexión de que... Casi no te escucho, Antonio, ¿sabes? Deja ver si yo soy... A ver ahora. A ver. Espérame, yo soy... Tú eres el que me tienes... Yo soy, ahí está ya. Oye, sí. me tienes apagado el micrófono. No. Sí, ya estoy perfectamente bien, muchas gracias. Oye, Pilar, te digo, este es un año de mucha reflexión, de mucho aprendizaje, de, como bien dices tú, de quitarse soberbias y de quitarse cosas de que soy el mejor o tengo más que el otro, ¿no? Y esto nos ha llevado también, y seguramente aquellos que nunca habían llevado sus pensamientos a su interior, ahora ya seguramente ya lo están haciendo. Siempre se habla, desde que yo estudié filosofía se hablaba de las energías, y las energías son las que nos mueven al ser humano. Ahí tiene esa dualidad de la que hablaba Platón, la materia y el espíritu, ¿no? Que ahorita ya lo estamos comprendiendo y ya lo estamos expresando. Por ejemplo, cuando hablamos para hacer estos comentarios, hablamos de la vacuna de la esperanza, de cómo la gente está pensando que esta vacuna es el piquete salvador prácticamente. Y tiene razón, porque sin esa protección está en un alto riesgo. Ahora, esto te habla de cómo está la gente pensando ahorita, de qué es internamente, cómo le estás dando valor a tus percepciones internas que están extraordinariamente vinculadas con lo externo.
O sea, mi sentir personal interno es una respuesta de esa manifestación y sentir externo. Ese virus invisible, infinitamente pequeño, que no logro ni siquiera comprender su figura en mi imaginación, es el que es capaz de acabar con la humanidad. Y eso está ahí presente, está ahí afuera. Entonces, creo que todo esto nos lleva a reflexionar de que vamos a hacer, incluso a replantear muchas cosas del orden religioso, del orden filosófico, del orden teológico, de todos los órdenes, cuando hablamos de los individuos. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho nos rebasó, nos llevó a otra dimensión y nos cambió. Y sí nos cambió, y fíjate que está ahorita, estamos haciendo una discusión muy importante al seno de las universidades, porque el paradigma, voy a decirlo, dominante en los planes y programas de estudio de hace un año para atrás era saber cosas y hacer cosas. Y el paradigma moral, por decirlo, dominante en las relaciones sociales era tener. O sea, quien más tenía más poder, quien más tenía cosas, era como símbolo de éxito. Entonces, todo esto está redefiniendo, está la parte intersubjetiva de lo humano. Lo bien lo estás expresando y coincido contigo. Hay una amplitud de conciencia desde la parte individualidad entre la parte subjetiva mía y la parte subjetiva tuya. Cómo compartir saberes es la parte intersubjetiva. Entonces, ahora la discusión va a ser más preponderante en el seno de las universidades, en los planes y programas. Va a cambiar el paradigma de saber hacer y saber conocimientos al saber vivir y al saber convivir. Se va a integrar de una manera, pero todavía más amplia, de tal manera que los pesos específicos de los contenidos académicos van a ir orientados, sí, al saber cosas, al conocimiento, al saber cosas, que es la aplicación del conocimiento, la tecnología, las nuevas aplicaciones de los saberes para llevar una vida mejor, pero también focalizar al humano, el saber convivir, que es la intersubjetividad y la interrelación con el otro, y el saber vivir. Hay toda una ciencia que se encarga del estudio de la persona, del estudio del potencial de desarrollo de la persona, para que ésta sea más total, más completa. Entonces vamos a irnos a ese tipo de saberes, pero también va a cambiar y está cambiando las formas de intervención pedagógica, de manera tal que lo tradicional, que era el tipo auditorio, se va a convertir y se está convirtiendo a los círculos cerrados, como la docencia en círculo y la docencia en U, para estar cara a cara todos. O sea, ver el rostro del otro como un aspecto de interacción. Interactuar para aprender a vivir y a convivir. Y aparejado, repitiendo, siempre va a seguir el conocimiento y la aplicación del conocimiento. Pero ahora estas 4 variables van a ser prácticamente con el mismo peso específico, no como de un año para atrás, sino de aquí para adelante. O sea, ya se está viendo lo necesario que es ver a la persona. Y evidentemente a nivel social está cambiando el paradigma del tener, y más ahora es por el ser, sí, por el ser a la persona. Entonces, nuevos paradigmas educativos, nuevos paradigmas de intervención pedagógico,
nuevos paradigmas en el proceso educativo de generar seguridad psicológica en los educandos para despertarte el potencial que trae consigo, y esperanzadamente tendremos un nuevo México, un nuevo país, una nueva sociedad. O sea, la realidad que supimos vivir de un año para atrás, la vamos a transformar a una realidad. Vamos a recuperar lo mejor de lo anterior y vamos a generar nuevas formas de vivir y de convivir y de saber y de aprender. Eso lo estamos, ahorita es un tema aquí. Y te voy a decir además, la normatividad vigente, la jurisprudencia o más bien las leyes o la norma que se está generando al interior también de la nueva Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior que acá apenas se está emitiendo, ya está contemplando esta parte del nuevo hombre, este nuevo discurso. Y eso también va a aparejar que también todas las universidades nos transformemos orientados ahora sí voy a decirlo de una manera bonita, al nuevo hombre y a los nuevos procesos de aprendizaje y a los nuevos procesos de enseñanza y a las nuevas relaciones de los saberes, amplitud de conciencia, ver el rostro del otro como ser humano. Fíjate que estás hablando de algo muy interesante. La primer medida que impusieron para evitar el contagio fue la sana distancia. O sea, estamos tomando en cuenta en que un acercamiento es tanta la comunicación que existe una transmisión de virus, una transmisión de energías, una transmisión de la otra persona a quien estás cerca. Esto a mí me llevó, yo soy un lector de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, sí, el brujo. es un brujo. Sí. Es un brujo, antropólogo, un antropólogo y un hombre que describe con mucha claridad. Tiene un libro que se llama Fuego Interno, fíjate, Fuego Interno. Es una manera de hablar de las energías o de lo que la iglesia llama espíritu. Pero también tiene otro libro, El conocimiento silencioso. El conocimiento silencioso y el viaje Islán. El viaje Islán. Sí. Oye, sí. Ya no te quiero decir el don del águila, la rueda del tiempo, Pues eres un apasionado de... creo que yo vengo de una tierra con ciertos dones de magia, como es Veracruz. Catemaco, dicen, es que Catemaco está lleno de brujos. Es que Veracruz está lleno de brujos y de centros espiritistas. Si yo te hablo de Jamapa, de Medellín de Bravo o de Orizaba, de toda la parte centro-sur de Veracruz, esa es una región mágica. Que ellos, esto que está hablando Castaneda es, pero ahorita la gente, las universidades, van a tener que cambiar sus contenidos, van a tener que aprender a enseñar un nuevo conocimiento de cómo los movimientos cósmicos, las energías, la luna, que a veces es la que más reflexiona. No cortes ese árbol en luna tierna porque se va a picar, ¿no? O le pones un moñito al árbol para que no el eclipse no la afecte. Y tú te vistes de roja si estás panzona porque que el niño no vaya a salir mal. En fin, una serie de cosas y de percepciones que ya tenemos. Pero ahorita lo que nos dejó con gran sorpresa para todo es cómo prácticamente con los conocimientos se pronosticó el tiempo de llegada
del virus de China a México y a todos los países. Fíjate, hay ese conocimiento ya, pero lo necesitan ahora exponerse a través. Esto va a cambiar los planes y programas de estudio de las universidades, necesariamente, Pilar. Y tú tienes mucha razón. Hay conocimientos que ya se están dando a partir de que entró la pandemia. ¿Por qué? Porque el impacto fue muy grande. Y entonces hay en esa forma de pensamiento, cuando se dice pensamiento, es una forma de tú definir quién eres, cómo te construye. Pero también cuando dices pensamiento, estás pensando en que la vacuna es la esperanza y ves cómo te está llevando esa idea de que tenemos que crear estos elementos que generen la esperanza de la humanidad. Y esto es muy interesante. Todos le estamos apostando a ello. Ricos, pobres, indigentes, niños, en fin, todos hablamos del líquido maravilloso que es la vacuna. Sí, sí, la vacuna en este momento histórico de la humanidad es la parte sustantiva en que todo el ser humano está viendo. Es lo sustantivo en este momento. Y además, pues bien lo dices, de manera esperanzador, para redefinir mi propia historia, para redefinirla. Sí. Las ciencias sociales, lo comentaba alguna vez, las ciencias sociales, las ciencias de las humanidades, no se pueden ver ya con el paradigma de Descartes, de Descartes, no. Ahora es con el paradigma fenomenológico de los significados. Así es. De los significantes. Toda ciencia humana, la ciencia política, la ciencia social, lo más importante es el significado. Y el significado se da con tres variables muy importantes, o con tres conceptualizaciones. El contexto en que se da la experiencia o la acción, el contexto. La intencionalidad que tiene la acción y además la estructura de relación que hay entre los humanos. Si es entre la pareja, si es en la familia, si es en los grupos, si es en la sociedad, ¿cómo está esa estructura de relación? ¿Cómo están esos haceres? La acción, la importancia de la acción es el significado que el ser humano le da. Y de estas tres variables, que es el contexto, por ejemplo, ahorita hay un contexto electoral. Hablar de esto es diferente que hace un mes que no había contexto electoral. Cambiando el contexto cambia el significado de nuestro discurso, cambia el significado del discurso de los planes y programas. El contexto, la intencionalidad y las estructuras de relación, las estructuras sociales, repitiendo, de lo individual, la pareja, la familia, la sociedad, etc. Pero de estas tres variables es lo que hacen el significado, de tal forma que una acción difícilmente va a tener un significado porque puede cambiar el contexto, la estructura y la intencionalidad. Lo que hace más trascendente de estas tres variables es la intencionalidad. El ser humano es el único ser vivo que tiene intencionalidad en sus actos y tiene voluntad. Entonces, en la intencionalidad, si yo te doy a ti un abrazo, del afecto, de cariño, de hermandad, como sea, o un abrazo en seco, o sea, sin sentido, tú lo percibes porque el significado va en la intencionalidad. Como el ser humano es el único ser vivo que tiene intencionalidad, es el único ser vivo que puede hablar de la trascendencia de su paso aquí en la tierra, de la trascendencia de su paso aquí en esta vida. O sea, es la intencionalidad del humano, de la persona que hace la acción, que hace o que recibe una experiencia, es la intencionalidad
lo que hace diferente los significados. Repito, aunado a los contextos y aunado a las estructuras de relación. Y lo que hoy haga va a tener trascendencia en la intencionalidad que yo generé con mi acción o que generé en la experiencia que tuve. Este nuevo paradigma de conocimientos para las ciencias humanidades cada vez va a ser más intenso en la forma de conocer, de los conoceres, de los saberes, perdón, en el campo de las humanidades y del campo de la conducta humana. Por ejemplo, eso que decías hace rato, que yo le tengo mucho respeto a la parte mágica del ser mexicano, del chamanismo y de las ciencias de la conducta, desde sus orígenes, la ciencia experimental de la conducta con Pavlov y luego el psicoanálisis, como ciencia legitimaron a la psicología como una ciencia, y luego la parte del conductismo, y luego la parte de las corrientes humanistas en psicología. Hasta ahí estamos llegando, y se piensa que la siguiente ola para el desarrollo de las ciencias de la conducta va a ser la ciencia transpersonal. Eso que tú mencionabas, todavía no está legitimado como ciencia. Y tal parece, según los teóricos que ven en avanzada el desarrollo de los saberes, dicen que lo que sigue en psicología es la ciencia de lo transpersonal, cuando ya se legitima, cuando ya se replica. Y para ello, el paradigma del saber, repito, va a cambiar. Ya no es causa y efecto. Es precisamente los significantes y los significados. Y de ello, la intencionalidad es la preponderante para hacer la trascendencia de nuestra presencia aquí, ahora, y lo que pueda dejar para después. Te mandan un saludo, nos mandan un saludo Lluvia Ibarra, hay varias personas que están en el chat. Oye, Pilar. Patricia, muchas gracias, sí, también, muchas gracias. Fíjate que ya en algunos filósofos, pues incluso de griegos y ya un poco más hacia acá, ya hablaban de esa gran trascendencia del ser humano, que de alguna manera era la forma del cultivo, de ese cultivo del espíritu, ¿no? Que está en crisis, o sea, desde la óptica religiosa entró en crisis. ¿Por qué? Porque esto marcó un cambio, marcó un antes y un después para todo, incluyendo la práctica religiosa. Incluyendo la práctica religiosa, es correcto. Sí. Sí, ha cambiado el paradigma total de todo lo que el ser humano hace, de todo, incluyendo la fe. Yo estudié, te voy a decir por qué estudié filosofía. Me voy a atrever a decirlo aquí en público. Porque cuando estaba niño veía. Y eso le llamaban clarividencia. ¿Y qué es eso? Es el aceptar, como dice Castaneda, la existencia de otro mundo real. Esas prácticas de los seres humanos que se están dando ahorita son muy intensas. Por eso va a cambiar con mucha velocidad una vez que ya se estabilice lo de la pandemia. Se va a entrar a un rol muy fuerte. ¿Por qué? Porque en cada familia hubo un aprendizaje, hubo un conocimiento de las potencialidades de sus hijos, de los hijos. A los hijos a los que tuvieron que estar haciendo las veces de maestro. Entonces ya los conocen
ya van a poder potencializar a una velocidad mayor sus cualidades, sus potencialidades como ser humano, su trascendencia de la que tú hablas. Y sabes, aparentemente es muy sencillo decirlo. La mejor manera de desarrollar el potencial de la persona es que haya seguridades psicológicas en su entorno. Sí. O sea, y también es toda una ciencia. ¿Cómo generar seguridad psicológica en el entorno a partir, o sea, de la relación de pareja, en la familia? Es cuando decimos ver el rostro del otro, es darle el reconocimiento al otro. O sea, que es una persona legítima, con sus propias potencialidades, y cuando él está en la aceptación plena, se siente aceptado e incluido en la familia o en el grupo o socialmente, es cuando se despiertan todas sus potencialidades y todas sus habilidades, o sea, su potencialidad, nosotros decimos, para que llegue a ser la persona que ha de ser. Así. Entonces, el generar ambientes de seguridad psicológica también va a ser una temática permanente. ¿Cómo generar ambientes de seguridad psicológica en el hogar? Aprendimos a tolerarnos, quienes decíamos, o sea, pero también en la tolerancia también aprendimos también a fuerza también de contradicciones. Finalmente estamos en casa. Fíjate, Y ahora nos estamos viendo el rostro total a cada momento. oye, Adelante, Antonio, discúlpame. Adelante. Pilar, tanto cambió. Yo llevo 45 años de periodista y esta pandemia nos los cambió de la noche a la mañana. Ve cómo los periódicos murieron rapidísimo con el surgimiento del internet y de las redes sociales. Los rebasaron. Yo vi la tragedia que vivieron los periódicos como Noroeste, El Sol, aquí localmente, pero a nivel nacional como el Excelsior, el Universal, que está sobreviviendo, el Reforma está acabado, está viviendo de préstamos, pero también el Washington Post, el New York Times, todos esos periódicos que se quedaron con sus versiones viejas, ya no tienen fuerza, ya no logran comunicar. ¿Por qué? Porque muchos de esos medios quedaron rebasados por las redes que estamos usando tú y yo en este momento para tratar de elaborar algo que a lo mejor alguien que sí sepa más que nosotros le va a dar forma y plasmarlo en todo un proyecto que va a venir a la formación de esas nuevas generaciones. Eso es lo maravilloso de esto. ¿Sí? Y que este cambio nos va a obligar a sembrar nuevamente nueva semilla, tener nuevos frutos, tener nuevas generaciones, tener nueva percepción de lo que es el mundo y la realidad, y no regatear nada de lo que podemos estudiar en el futuro. No, es una, por ejemplo, en el campo educativo, el aspecto de las plataformas, del aula virtual, del aula cibernética, ha tenido una evolución extraordinaria este último año, precisamente porque la docencia se da en casa ahora. Entonces, ya la generación de nuevos conocimientos a partir de la tecnología, fue vertiginoso el desarrollo de las plataformas, sí, para el propósito de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esta forma de aprender ahora en este año se quedó, ya no regresa. Entonces va a haber, en las universidades, va a haber modelos pedagógicos necesarios presenciales, porque lo presencial tampoco acaba. Sí. Pero entonces van a ser aspectos híbridos. El nuevo modelo pedagógico
las nuevas vocaciones que vienen para nuevos planes y programas, para nuevos procesos en educación continua, se integra la parte híbrida de los procesos, la tecnología y la parte presencial. Y va a estar así. Y yo estoy convencido que cada vez más las universidades se van a orientar más a la profesionalización, a la actualización y a la capacitación. Eso va a ser el mayor mundo del mundo académico. No va a terminar lo tradicional, la obtención del grado, la obtención del grado académico de licenciatura, de maestrías y doctorados. Va a seguir, pero va a haber un enfoque mayor a la parte de la profesionalización, de la actualización y de la capacitación. O sea, el mayor mundo ahora que las universidades van a atender es la educación continua. Así es. Así es. Pues, y claro, estar atento a las nuevas vocaciones, porque va a haber nuevas formas, nuevos nombres de licenciaturas y de posgrados nuevos, porque precisamente, y otros que vamos a olvidar. Así como hace 10 años, 20 años, estaba lo que se llamaba la programación neurolingüística, que fue una especie de moda, ya no hablamos de ella. Y así, a corto plazo, ya no vamos a hablar de licenciaturas que tuvieron mucha boga en la formación universitaria. Sí. Y hablaremos de nuevas licenciaturas, de nuevas especialidades, de nuevas maestrías y doctorados, de los campos emergentes y, repito, de las vocaciones emergentes, de la productividad, del conocimiento y de relaciones humanas. Habrá nuevas vocaciones y habrá nueva oferta para atender a esa potencial demanda. Esto es por parte de las universidades públicas y privadas. Totalmente. Pues Pilar, me da mucho gusto haber podido platicar contigo con estos temas que de alguna manera son de ahorita, de hoy y de mañana. Pues muchas gracias, Pilar. Espero seguir teniendo la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Antonio. También me da mucho gusto saludarte y refrendar también la amistad y agradecer a quienes nos estuvieron mandando mensajes, a quienes nos acompañaron en este diálogo fraterno y para mí muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, y no te digo adiós, sino hasta pronto.